Introducción. La presente investigación se refiere a los procedimientos técnicos que el trabajador social aplica como disciplina. Podemos ver entre ellos, es un método para reunir datos durante una consulta privada. La entrevista es un tipo muy particular de comunicación verbal y no verbal. Tiene un propósito definido que le proporciona contenido y dirección. Es un proceso interpersonal que involucra, por lo menos, a dos personas, la parte que entrevista y la parte entrevistada. La parte que entrevista tiene la responsabilidad de conducir el proceso y llevarlo hacia el logro de los objetivos. La persona o personas entrevistadas constituyen el foco de atención sobre el cual gira la entrevista. En el trabajo social la entrevista es un medio de vital importancia y se considera como uno de los recursos de mayor utilidad en la práctica de los servicios directos. Es necesaria para establecer relaciones profesionales que permitan contribuir al bienestar de las personas y al mejoramiento de su calidad de vida. Los trabajadores sociales rellenan la ficha social siempre que el caso requiera una intervención social que conlleve alguna gestión o actividad para las cuales sea preciso conocer los datos personales o familiares del usuario. Esta no es un cuestionario a rellenar de forma mecánica en nuestra primera entrevista, sino que es un soporte documental donde recogemos sistemáticamente los datos que nos presenta un usuario en distintas entrevistas y donde no es necesario recoger aquellos datos que, aun teniéndolos en el soporte documental, no lo consideremos importantes para nuestra intervención. El informe social es un documento único que caracteriza la labor del profesional del trabajo social que debe ser escrita correctamente sin errores ortográficos. Es necesario rescatar tanto su palabra como aquellas expresiones que den cuenta cómo esa persona siente y expresa la determinación del problema. En la recopilación de antecedentes personales, la entrevista y otras técnicas de evaluación, con la participación activa de la persona. El genograma es una representación gráfica, en forma de árbol genealógico, de la información básica de una familia. Incluye información sobre su estructura, los datos demográficos de los miembros y las relaciones que mantienen entre ellos. Se encuentra una simbología diseñada para el hombre un cuadrado y al mujer con redondo. También encontraremos el ecomapa, que es una herramienta sencilla, que facilita al equipo de salud a reconocer la presencia o no de recursos de apoyo social extrafamiliares en una persona o familia, con símbolos que conectan al genograma. 2 líneas: relación fuerte, líneas entrecortadas, relación de débil y otros. Es muy importante estos símbolos porque con ellos se identifica con los apoyos con lo que cuenta la familia. De igual modo se relevan aportaciones fundamentales y aún vigentes de Mary Richmond, figura prominente en el acontecer y conformación de la visita domiciliaria como técnica ceñida al cuerpo disciplinar y parte integral del capital de haceres y saberes históricos del trabajo social. La entrevista en trabajo social. 1.1 Definición. Caducin define a la entrevista como una conversación con un propósito deliberado mutuamente aceptado por los participantes, en donde se comprende la comunicación verbal y no verbal. Durante su transcurso se intercambian ideas, actitudes y sentimientos. Su característica fundamental es que la interacción se proyecta para alcanzar un propósito seleccionado de manera consciente. Objetivos de la entrevista. Tiene una estructura formal, un reparto de papeles claramente definido y un conjunto de normas que regulan el proceso de interacción. Los actos del entrevistador deben ser planeados y seleccionados conscientemente para respaldar el objetivo de la entrevista. Las entrevistas en el trabajo social son proyectadas para alcanzar objetivos en el campo del trabajo social, es decir, la relación entre la gente y su ambiente social. El interés de la entrevista se centra en la entidad única, un individuo, un grupo, una comunidad. La entrevista tiene los siguientes propósitos. 1. Informativos, estudio social. 2. Diagnósticos, llegar a una evaluación. 3. Terapéuticos, realizar un cambio. Las entrevistas informativas tienen el propósito de obtener una imagen concentrada del individuo, el grupo o comunidad en términos de funcionamiento social. Permite al trabajador social entender la relación del entrevistado con la situación del problema social.
Es decir, comprendes para poder intervenir de manera efectiva en la consecución de un cambio. La información que buscamos incluye tanto hechos objetivos como sentimientos y actividades subjetivas. Las entrevistas para diagnosticar facilitan la toma de decisiones administrativas. Su objeto es obtener la información requerida para tomar alguna decisión necesaria, por ejemplo en una adopción o una beca. Las entrevistas terapéuticas tienen el objetivo de generar un cambio en el individuo, situación social o ambos. Son las entrevistas más altamente individualizadas. Buscan un cambio de sentimientos, actitudes y conducta. El entrevistador se vale de principios y procedimientos psicológicos para ejercer influencia sobre el funcionamiento psíquico del entrevistado. Entre las tareas del entrevistador se encuentran: alcanzar su objetivo. Trabajar en colaboración con el entrevistado para definir la situación y un objetivo para la entrevista. Debe ser hábil para emplear los métodos de intervención. Ayudar al entrevistado a seleccionar y articular la información, sentimientos y actitudes. Establecer y conservar una buena relación con el entrevistado y estimular su motivación. Brindar el apoyo psicológico en los momentos difíciles de la entrevista. Según el autor Madrid Soriano, se puede distinguir 5 etapas distintas en cada entrevista. Cada uno tiene estrategias y una finalidad diferentes. Preparación de la entrevista. Inicio de la entrevista. Cuerpo o parte central de la entrevista. Terminación o cierre de la entrevista. Evaluación de la entrevista. La utilización cuidadosa de estos 5 elementos facilitan los medios necesarios para conseguir una entrevista eficaz. Recepción y saludo, es el primer contacto entre trabajador social y usuario, mostrar interés por la otra persona y eliminar prejuicios o miedos. Creación del raptor, se trata de establecer un clima de confianza que facilite la colaboración de la persona entrevistada. Encuadre de la entrevista, es preciso presentar a la persona usuaria las líneas generales según las cuales se va a desarrollar la entrevista, tema, objetivos, etc. Aviso de que se acerca el final de la entrevista. En fase de cierre no deben aceptarse la inclusión de nuevos temas. Resumir los aspectos más importantes tratados en la entrevista. Sugerencias de tareas para casa. La despedida como campo de observación. Despedida formal como punto final de la entrevista. 1.2 La importancia de la primera entrevista, autor Madrid Soriano. Hay que ser cuidadoso con el saludo y la presentación inicial. Presentar la organización en la que se trabaja. Utilizar un tono cordial, educado y respetuoso. Esperar que el usuario tome la iniciativa para explicar su situación. Utilizar el formato abierto de entrevista evitando las semiestructuradas o estructuradas. Dejar que la persona decida cuándo y cómo expresar su problemática. No emitir juicios de valor, ni valoraciones que puedan hacer sentirse al usuario juzgado o valorado. El ritmo de la entrevista lo marcará el usuario. El trabajador social deberá mostrarse seguro y profesional, es decir, hablar despacio, claro y con seguridad. Crear un clima agradable, cálido, cordial y empático. Preguntar por las expectativas que tiene el usuario. Saber dirigir las resistencias iniciales, ya que la primera entrevista suele sentirse ansiedad y miedo. 2. Ficha social. 2.1 Concepto. La ficha social es definida como un instrumento de todo trabajador social en donde él mismo registra la información obtenida en forma susceptible. Este documento permite cuantificar la historia social. La ficha social puede ser considerada como uno de los instrumentos específicos del trabajo social, la cual sirve de relación entre los distintos servicios y profesionales. A la vez esta es la parte común sistematizable y cuantificable de la historia social. 2.2 Estructura. La ficha consta de una carpeta, expediente que como se mencionó anteriormente consta de 2 partes, la confidencial y la parte estadística. Datos del usuario, y además familiar, dado que el expediente recoge los datos socio, familiares y las intervenciones sociales individuales, cuando así se enfoca, que lleven a cabo.
El archivo individual es por orden alfabético y el familiar por ende expediente. Esta ficha contenida en un impreso doble, autocopiable, con el fin de que el original quede en el archivo del centro, formando parte de la historia social o el expediente. 2.2.1 Los datos del usuario. Tiene por objeto identificar a los usuarios y localizar los expedientes. Se elabora de manera que permite su utilización manual e independiente del resto de la ficha, datos más elementales que permita su fácil localización. 2.2.2 Los datos socio-familiares. Esta parte tiene por objeto recoger los datos básicos de cada miembro de la unidad convivencial. Esta información será de gran utilidad para la obtención de los datos estadísticos necesarios para la planificación de una política social adecuada. 2.2.3 Los datos del hábitat. Se anotarán en 2 cuartillas de papel autocopiable, quedándose el original el trabajador social y enviando la copia para el proceso de datos. 2.2.4 Los datos de la intervención social. Tiene por objeto recabar los datos individualizados de los casos, ya sea como individuo o como grupo familiar, relativos a las siguientes variables: fecha de inicio, fecha de término, valoración social, demanda, recurso idóneo, recurso aplicado y sector de referencia. Los datos de intervención serán almacenados en la carpeta del expediente familiar junto a los datos sociofamiliares y de Habitan. 2.2.5 Valoración social de las situaciones de necesidad. Esta valoración reflejará la valoración que realiza el trabajador social tras la entrevista con el usuario. Es pues un diagnóstico profesional. 2.2.6 Demandas. Esta parte de la ficha es común para la demanda, recurso idóneo y recurso aplicado, por lo que las siguientes explicaciones se hacen extensivas a todos ellos en los aspectos que les son comunes. 2.2.7 Recurso idóneo. Referido al recurso idóneo, tiene la función de permitir la realización de valoraciones sobre los déficits de recursos en relación con la adecuada cobertura de las necesidades presentadas y de las demandas que se formulan. Así, el profesional deberá valorar, independientemente de su existencia real. 2.2.8 Recurso aplicado. Esta variable pretende facilitar datos sobre la utilización real de los diferentes recursos aplicados por los SSSS. Se espera obtener con ellas un buen conocimiento del balance de necesidades, recursos indispensable para la planificación y la intervención social. 3 características. Está dividida en 2 partes, una posee los datos confidenciales de identificación personal, otro formar parte del banco de datos general. La ficha social tiene un formato uniforme con respuestas codificables. El contenido de la ficha social se relaciona bastante con historia. Se diferencia de esta en que se extraen solo los datos cuantificables o sistematizables. La ficha contiene información variables relativas al tamaño y composición familiar. 4. Objetivo. El conocer la demanda de servicios sociales en una región. De los datos aportados por la ficha social se pueden obtener índices de funcionamiento de los servicios sociales. Asterisco Detección de los problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos. Asterisco Prevenir desigualdades en la prestación de recursos y servicios sociales. Asterisco Facilitar el conocimiento de las desigualdades o necesidades del usuario en la derivación de la demanda. 3. Informe social. El informe social es uno de los instrumentos clave de diagnóstico con los que cuenta un trabajador social a la hora de enfrentarse al manejo de una situación de demanda. Es un documento que facilita datos e información referente a la situación de una persona, institución, grupo, problema o hecho, consignando la interpretación, opinión o juicio del trabajador que lo emite. Su finalidad es informar a instituciones, servicios u obtención de recursos o ayudas. 3.1 Objetivo. Consideramos que el informe debe cumplir con 2 objetivos principales, a saber:
Comunicar. No obstante, gran parte de los informes adolecen de vicios, oscuridad, exceso de síntesis, fraseología, subjetividad, falta de criterio para la selección de datos significativos, que impiden la clara apreciación tanto de la actuación y las actitudes del asistente social cuanto del problema que se está tratando. Todos estos son ruidos. Reflexionar, al volcar al papel el proceso de tratamiento de un cliente, sea este un individuo, un grupo, una comunidad, es posible analizar más a fondo todos los elementos que contribuyen a un exitoso desempeño, ver mejor nuestra actitud, la del cliente y las relaciones interpersonales, y qué aspectos pueden y deben modificarse, planificar un tratamiento, comprobar si nos ajustamos a él en las sucesivas actuaciones, modificarlo si es necesario. ¿Para qué sirve? Sirve de instrumento documental y que elabora y firma con carácter exclusivo el trabajador social. Además de contar con esta herramienta, y siempre según dicho código, se pueden utilizar como medio de diagnóstico y posterior intervención la historia social, la ficha social, las escalas de valoración social y finalmente el proyecto de intervención social. 4. PRESNTACION del informe. Comenzaremos indicando la importancia del aspecto externo del informe, condición indispensable para que el mensaje sea efectivo. Debe ser escrito, si es posible, a máquina. En caso de ser escrito a mano, la letra debe ser legible y clara de modo que su lectura sea fácil y permita mantener la continua atención del lector. Debe cuidarse atentamente la ortografía y la sintaxis, no solamente por razones de buen gusto sino también porque pueden modificar el sentido del mensaje o hacerlo confuso. Se escribirá en hoja de tamaño oficio, a doble espacio, con un margen izquierdo de 5 centímetros, con mejor diagramación. ¿Dónde lo utilizamos? El informe social se realiza y se usa en distintos ámbitos. Es una herramienta utilizada en centros de salud y hospitales, en residencias y centros de día, en el ámbito penitenciario, en servicios sociales, etc. 4.1 Contenido. Se deriva del estudio a través de la observación, la entrevista y otras técnicas de evaluación, con la participación activa de la persona sujeto de la intervención profesional, para conocer de la fuente la dinámica social. Es necesario rescatar tanto su palabra, como aquellas expresiones que den cuenta de cómo esa persona siente y expresa la determinada problemática. Esto consiste en la recopilación de antecedentes personales, historia familiar, familiares de apoyo, red de apoyo primario, dinámica familiar, evaluación económica, situación sanitaria y educativa, así como otros que sean relevantes para describir y acreditar la situación actual de un grupo familiar en particular. 4. El genograma. El genograma es una representación gráfica, en forma de árbol genealógico, de la información básica de, al menos, 3 generaciones de una familia. Incluye información sobre su estructura, los datos demográficos de los miembros y las relaciones que mantienen entre ellos. De esta forma, proporciona a golpe de vista, una gran cantidad de información, lo que permite no solo conocer a la familia, sino realizar hipótesis acerca de la relación entre el problema y el contexto familiar, la evolución del problema a lo largo del tiempo, su relación con el ciclo vital de la familia, etc. La construcción de un genograma familiar se compone de 3 fases sucesivas: 1. Trazado de la estructura familiar, 2. Recogida de la información básica sobre la familia, y 3. Delineado de las relaciones familiares. Trazado de la estructura familiar. Esta primera fase supone el eje central del genograma, ya que representa cómo los diferentes miembros de una familia están biológica y legalmente unidos entre sí. En esta representación, las figuras P, E, J, cuadrado, círculo, simbolizan personas y las líneas simbolizan las relaciones que mantienen entre ellas. Además, se emplea una línea de puntos para indicar la convivencia de los diferentes miembros, rodeando, en un mismo círculo, aquellas personas que comparten domicilio. Al final del documento se pueden consultar los símbolos más frecuentemente utilizados.
Registro de la información familiar. Después de la primera fase de representación de la estructura familiar, es posible añadir otros datos sobre la familia, como información demográfica, fechas de nacimiento y muerte, fecha de matrimonio, separación, divorcio, etc., profesión, nivel educativo. Información sobre el nivel de funcionamiento, datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento médico, emocional o social de los diferentes miembros PEJ, alcoholismo, depresión, etc. Sucesos familiares críticos, cambios de relaciones, migraciones, etc. Registro de las relaciones familiares. La representación en el genograma de las relaciones familiares se basa tanto en el informe de la propia familia, como en la observación clínica. Se utilizan diferentes tipos de líneas para representar estas relaciones. A pesar de que los términos empleados para describir estas relaciones suelen ser difíciles de definir operacionalmente, PEJ, fusionado, conflictivo, aportan una primera información al clínico acerca del nivel de conflicto o aglutinamiento de una familia. Al final del documento se puede consultar la representación de las relaciones más habituales. Como las pautas vinculares pueden ser muy complejas, en ocasiones es posible representarlas en un genograma aparte. Toda esta información que proporciona el genograma ayuda al clínico a identificar posibles pautas relevantes en el funcionamiento familiar. Es importante prestar atención a la presencia de síntomas, pautas de relación o funcionamiento que se repiten en las diferentes generaciones, a las coincidencias de fechas, por ejemplo, fecha de una muerte y aparición del síntoma, y al momento del ciclo vital en el que se producen determinados acontecimientos, por ejemplo, emancipación tardía de los hijos. Por último, en algunas ocasiones, el genograma en sí mismo también se emplea como una intervención terapéutica para generar cambios en las familias. Por ejemplo, implicar a la familia, el genograma proporciona un acceso rápido a contenidos con fuerte carga emocional, nacimientos, muertes, conflictos. Desde un planteamiento aparentemente rutinario, llenar la ficha, de la familia, que elimina la sensación de amenaza para hablar de estos temas. De esta forma, las familias más reservadas pueden abrirse a discutir estos aspectos familiares en un formato tan estructurado. Cuestionar el sistema. La familia suele llegar a terapia con ideas bastante rígidas acerca de cuál es el problema y quién es el que debe cambiar. La información que se presenta a través del genograma es una forma de empezar a modificar estas creencias al no centrarse tan solo en el síntoma y en su portador. Aclarar pautas familiares, compartir las hipótesis clínicas derivadas del genograma de forma que la familia las pueda aceptar o rechazar es una forma de empezar a aclarar estas pautas. PEJ. Repetición intergeneracional de síntomas. Con el nuevo significado que adquiere así el síntoma se pueden trabajar nuevas relaciones dentro de la familia. 4.1 Diseño. Se basa en la construcción de figuras, símbolos, que representan personas y líneas que describen sus relaciones. SIMBOLOGIA, el varón se representa con un cuadrado, la mujer con un círculo. En las parejas el varón va a la izquierda y la mujer a la derecha. El paciente identificado, sobre el que se estructura el genograma, se lo representa con un doble trazo. El fallecimiento se lo simboliza con una cruz. La fecha de nacimiento y fallecimiento se lo coloca encima del símbolo a la izquierda y derecha respectivamente. Para los embarazos se usa un triángulo, los abortos un pequeño círculo remarcado. La unión familiar se lo representa con una línea vertical que va unida a la horizontal del matrimonio. Los hijos deben ordenarse de mayor a menor y de izquierda a derecha. El concubinato y adopción se representa con líneas discontinuas. El matrimonio se representa por dos líneas verticales que parten de la base de los símbolos varón y mujer, unidas por una línea horizontal, sobre la que se colocan las fechas de concubinato, matrimonio, separación o divorcio. Estas dos últimas se trazan con una línea o dos líneas inclinadas. La delimitación del hogar se la hace por un trazado con líneas discontinuas alrededor de los miembros que conviven en el mismo hogar. En el interior de cada símbolo se coloca la edad. Las enfermedades o problemas de salud se anotan a los lados de los símbolos.
Para representar la funcionalidad se realizan trazos que conectan los símbolos. Los principales son una doble línea representa una unión estrecha, una línea quebrada para relaciones pobres o conflictivas, una línea discontinua en relaciones distantes, y una línea interrumpida por dos trazos paralelos cuando la relación entre dos personas es casi inexistente. Miembros de la familia, padre, madre, hijos, tíos, abuelos, etc. Las relaciones biológicas y legales de la pareja, matrimonio, divorcio, etc. El subsistema fraterno, hermanos. El hogar, personas que viven al interior del mismo hogar. Información demográfica, fechas de nacimiento, fallecimiento, matrimonio, etc. Enfermedades y problemas biológicos y psicosociales. Acontecimientos vitales estresantes, muerte, encarcelamiento, deudas, etc. Recursos familiares, fuentes de apoyo al interior de la familia. Relaciones familiares, coaliciones, alianzas, etc. 5. El ecomapa. La autora de esta propuesta es Ann Hartman en 1978 en la Universidad de Michigan. El ecomapa representa en un panorama de la familia y su situación gráfica, conexiones importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su mundo. El procedimiento a dibujar el ecomapa destaca la naturaleza de las interfaces y puntos de conflicto que se deben mediar, los puentes que hay que construir, los recursos que se deben buscar y modificar. Al igual que el genograma, el ecomapa debe ser parte del registro del personal de salud. Puede ser elaborado por el médico profesional de psicología, trabajo social, y otros. Consta de un círculo central que contiene el genograma alrededor con círculos necesarios que se representan al ecomapa. 5.1 Definición. Una herramienta sencilla que permite al médico familiar a llevar a cabo una revisión sistemática de los recursos extrafamiliares con las que cuenta el individuo. Que permite identificar las interrelaciones del individuo con el ambiente y el contexto sociocultural en el entorno en el que se desenvuelve. Permite identificar al médico familiar a llevar a cabo una revisión sistemática de los recursos con lo que cuenta la familia. Recolecta información, que muestra la situación actual de la persona mediante simbología diseñada previamente. Permite sensibilizar al médico familiar y el equipo de salud en la percepción de recursos de apoyo social extrafamiliar. Que permite y facilita la participación en el diseño, no solo del paciente sino a todos los miembros de familia. 5.2 Elaboración del ecomapa. Tener lo que es lápiz, una hoja preimpresa, tener necesario para elaboración de 15 a 20 minutos. Se debe realizar en una o varias consultas con uno o varios miembros de la familia. Se realiza cuando sea necesario. Alrededor del núcleo familiar, de este gran círculo se debe de poner elementos del contexto, se dibujan círculos, cada uno representa un recurso de la familia. Naturaleza de las convenciones. Dos líneas horizontales que es relación fuerte, líneas entrecortadas relación débil, líneas entre montañosa relación estresante. Se trazan líneas que unen cada círculo, ya que un miembro de la familia en particular, o con todo el círculo cuando se quiere, resaltar que el recurso es importante para el grupo familiar. 5.3 Análisis. Permite evaluar, satisfacción de las necesidades de la familia como, estabilidad, crecimiento, enriquecimiento, competencia, contextualizar la familia dentro de su cultura. Necesidad de la familia como, protección, salud, sentido de pertenencia, intimidad, relaciones interpersonales, educación, cultura, fuente de crecimiento, espíritu. 6. La visita domiciliaria. 6.1 Concepto y dimensión histórica. En 1869 y con la fundación de la COS el trabajo de los barrios pobres se operativizó, a partir de la tarea desarrollada por los visitadores voluntarios. A inicios del siglo XX y a partir del trabajo desarrollado por Mary Richmond, la visita domiciliaria se constituyó como técnica específica de la profesión de trabajo social. ¿Qué es la visita domiciliaria?
Es una técnica que utilizan generalmente los trabajadores sociales, es aplicada en el domicilio del cliente. A través de una entrevista y observación, con el fin de realizar un diagnóstico e intervención, y con el propósito de vincular el problema del cliente al sistema socio-familiar. Definición como técnica. La visita domiciliaria corresponde a un saber práctico que facilita la utilización de instrumentos o procedimientos para obtener un resultado previsto. ¿Para qué nos sirve la visita domiciliaria? Sirve para identificar y reforzar las condiciones de vida del cliente, familia y la comunidad, también para verificar el núcleo familiar, los problemas que tienen y ver con ellos la solución de estos mismos problemas. 6.1 Tipos de visitas domiciliarias. Asistencial. Tiene el objetivo de indagar información de carácter socio-familiar para la gestión de bienes y servicios, evidencia un énfasis investigativo. Asesoría técnica. Pesquisa de los antecedentes de riesgo o protección presentes en un contexto domiciliation. Socio-educativa. Identifica las necesidades educativas de un determinado grupo. Intervención. Al realizar la intervención se propician cambios, pero paralelamente se profundiza la información para el proceso de investigación diagnóstica de la familia. Evaluativa y de seguimiento. Investiga acerca del grado de cumplimiento e impacto alcanzado por los objetivos de intervención. 6.2 Aplicación de la visita domiciliaria. Es aplicada mediante las siguientes fases. 1. Planificación de la visita. Deberás asegurarte en tener la dirección correcta del domicilio del cliente, asimismo la hora y fecha, tener el material que llevarás y confirmar la visita con la familia. 2. Formulación de la hipótesis. Es la suposición que sirve de base para la investigación. 3. La llegada al domicilio. Deberás saludar, presentarte y personalizar el contacto con el cliente. 4. Fase social. Debes ser cordial y confiable, para lograr tener contacto con otros miembros de la familia. 5. Aclaración de los motivos. No es necesario que la familia conozca todos los motivos, siempre y cuando sean bien conocidos por el usuario. 6. Ejecutar el plan de la visita. Deberás realizar la entrevista con fines de diagnóstico o de intervención. Asimismo, realizar observación del ambiente físico y ecológico de la familia. 7. Fase crítica. En esta etapa se deberán abordar el o los problemas que presenta la familia y realizar el recorrido de la vivienda, para conocer el ambiente físico. 8. Confrontación de la hipótesis. Deberás revisar si nuestra hipótesis inicial era la correcta, caso contrario se deberá replantearla. 9. Fase final. Deberás realizar el cierre de la entrevista, firmando los acuerdos finales y en el momento oportuno terminar la visita. 10. Análisis de la información. Deberás reflexionar sobre la visita y anotar las observaciones pertinentes.